Bueno, muy bien. Yo escribí unas líneas, un esquemita, podríamos decir, sobre el padre Jorge. Sí. Que nos puedan servir, no sé, dentro de todo lo que ha sido la exposición de Marta y Alberto sobre la experiencia más cercana de Jorge, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que soy hijo de Jorge y nieto de Parrado. Y la sucesión está en mis manos, ¿no? Todavía no encontré quién puede ser el sucesor. He preparado 6 puntos. Una introducción, después el enmarque de sacerdotes, de 3 sacerdotes en la historia de Tucumán, y luego me detengo en lo que le llamo el rol poliédrico de la persona de Jorge, su proyección eclesial y el testimonio de fe del pueblo de Dios. Primero, introducida en una introducción, quiero felicitar a la organización de la parroquia, que indudablemente la realidad del padre Gandur, hoy, en el paso del tiempo, es una memoria agradecida con nostalgia presente. Nosotros seguimos teniendo nostalgia de Gandur. Si me emociono, bien. ¿Por qué? Porque la memoria agradecida es la memoria de un sacerdote que ha dejado huella en el corazón de sus hijos, del pueblo de Dios, y que se hace para nosotros nostalgia presente porque indudablemente hoy a Jorge lo seguimos necesitando. Quiero comparar a Jorge con 3 sacerdotes de la historia de Tucumán. Marcar el objetivo de la representación o de su verdaderamente presencialidad en la historia de la diócesis. En la historia de la diócesis de Tucumán. En primer lugar el padre Goyo Díaz, en segundo lugar el padre Martín Martín y en tercero el padre Jorge Gandur. Los 2 primeros ya tienen estatuas en las grandes avenidas. A Horacio le sugerí alguna vez que faltara de Gandur en la avenida Conquija, porque Goyo Díaz tiene el nombre de su avenida. El padre Martín en la plazoleta del barrio de Montserrat, y esperamos algún día al frente del oratorio tenerlo a Gandur. La plaza del frente se llama. Sí, pero la referencialidad. La referencialidad es la marca, la huella, el carácter. Un carácter específico que genera como una suerte de paradigma, como un punto de norte que tienen algunos sacerdotes para la historia del momento que les toca vivir, pero al mismo tiempo que dejan huellas en perspectiva de las generaciones futuras. ¿Qué hay en estos curas? Brevemente, en el padre Goyo Díaz nosotros vemos, los curas por ahí, o yo siempre he preguntado cuáles eran mis sacerdotes de referencia, ¿no? Y siempre, se lo comenté a Jorge, lo tenía como ejemplo el padre Goyo Díaz. Un sacerdote íntegro, también pluriforme en su forma, un párroco integral, en un momento histórico, en un lugar socialmente muy complejo como era la banda de Jerusalén. En un lugar específico donde generó en una suerte de síntesis evangelización, cultura, educación, promoción de los pobres, con una gran autoridad eclesial. Goyo no era sacerdote solamente, tenía la autoridad sacerdotal.
De tal manera que dice la devoción popular que Goyo determinaba quién iba a ser el candidato a intendente de la banda. Era un hombre de hacha y tiza. No era ideológico en su proceso evangelizador, aunque le tocó vivir los momentos difíciles del tiempo histórico de nuestra Argentina de los años 70 y 80. Era evangélico con los pobres y llevaba con su sotana puesta una identidad sacerdotal que no la ocultaba en ningún momento. Un rostro arrugado por el trabajo, de tal manera que gobernaba como párroco, siendo padre, maestro y guía. Hace poco se presentó el libro, se van a seguir presentando, sobre el cura del Cañaveral, como le tituló Magdalena Valentín. Marcó la historia desde su sacerdocio. El padre Martín Martín. Uno lo recuerda a Martín Martín y se le viene una sonrisa al corazón. Está en proceso de santidad. Quiera Dios que el padre Goyo también entre en ese proceso de beatificación, y luego Jorge. ¿Quién no conoce al padre Martín? Un hombre de una proyección geográfica espiritual solo conocida por Dios. Porque Martín te podía aparecer en la zona sur de la ciudad, en el norte, al pie de la montaña, y no sé cómo así se enteraba, pero él estaba. No tenía el don de la bilocación, podríamos decir, pero en sus aspectos fundamentales el padre Martín aparecía y estaba. Hombre de una gran agilidad espiritual, que se caracterizaba especialmente por virtudes muy específicas, era siempre disponible. Me hace acordar el padre Panchito Roja, otro santo. Panchito se iba a comer y apareciera alguien para pedirle confesar que vaya a ver a un enfermo, dejaba de comer e iba. Un hombre perspicaz, porque Martín, dentro de su suerte de ingenuidad externa, era rápido. Gandú le decía muy sordo, le decía Gandú. Era ágil, tenía la sagacidad propia de lo prudente. Hoy con los seminaristas estuvimos estudiando eso, la sagacidad. Era perspicaz, pero al mismo tiempo humilde y generoso, como aquella donación simbólica de su bicicleta a alguien que le habían robado. Era más tucumano que español y más diocesano que operario. Porque si bien es cierto pertenecía a los operarios diocesanos, nadie del clero de Tucumán dejó de experimentar el paso de la huella de Martín en nuestras vidas. Jorge, figura poliédrica, en la iglesia, en la vida social, en la memoria del pueblo. 4 características fundamentales que veo es su oración, su apostolado, su amor a la iglesia y el cuidado sacerdotal. Yo lo conocí a Jorge en mi pueblo, en Famallá, lugar de donde nacimos muchos sacerdotes, cerca de 18. Al decir de algún amigo, en esa época, en ese pueblo, no había otra cosa que hacer. El primer obispo de Tucumán nació de mi pueblo, Monseñor Ferro, obispo de Concepción, vivía a la vuelta de casa. Jorge fue maestro de oración. Gandú rezaba siempre. Él nos repetía aquella frase que le escuchaba de la formación de la obra por ahí: hoy se reza poco, son pocos los que rezan y los que rezan poco. Gandú rezaba, era un hombre de oración. Se pasaba horas. Pero no solo Gandú rezaba, sino que se ocupaba de rezar. Es decir, estaba metido, laburaba en la oración.
Rezaba a veces con preocupación, porque Jorge cuando tenía preocupaciones no buscaba, sí buscaba el consejo oportuno, pero Jorge buscaba sus ratos en el sagrario, con el cual él rezaba los temas que tenía, se preocupaba bastante. Rezaba a veces con preocupación o su preocupación la hacía oración. Oración eucarística y oración mariana, fundamentalmente. Yo cuando inicié mi proceso vocacional fui a Villa Padre Monti, éramos los chicos del pueblo. Yo ponía música en ese tiempo, entonces a mí me engancharon para que vaya al campamento a poner música. Poner música en la boliche. Entonces Jorge me miraba, nunca me olvidó. Todo el mundo subía a la cocina, los bolsos, y yo subía los baffles, las consolas y los discos. Era la época de vinilos. Y nunca me olvido que en ese campamento en Villa Padre Monti yo volví con la imitación de Cristo y con una experiencia de un gran amor a la Virgen, que Gandú me la cedió, me la enseñó. Rezaba a veces con preocupación o con sus preocupaciones la hacía oración, una oración eucarística y mariana. E insistía en que rezaba. E insistía que había que rezar. Tal vez voy a ser políticamente incorrecto, no tan virtuoso como Alberto y Marta. Él medía a los obispos por cómo rezaba. Me decía, reza poco. Ahora, Gandú tenía autoridad para hablar de eso. Tenía autoridad para hablar de eso. El apostolado. La oración le llevaba a un gran empuje apostólico. El padre Jorge nunca dejó de pensar en clave apostólica toda su vida. No sé si como buen paisano, fenicio, buscaba hacer negocio con las almas. Las veces que, estando yo en la Acción Católica, me subía al auto y me llevaba, y venía a hacer su dirección espiritual o su trabajo, y yo me quedaba ahí horas en el auto, ¿no? Y yo lo insultaba por dentro, decía, ¿qué estoy haciendo acá? Y este cura está... Y bueno, así me fue la mansadora de la vida apostólica que me fue enseñando. La oración la llevaba al apostolado y toda su vida era en clave apostólica. Era inquieto, creativo, en cierto modo competitivo. Y los más cercanos saben. La creación de diversas acciones creativas del apostolado, de actividades en las parroquias, de los movimientos, fuera de la dimensión diocesana. ¿Cuántas cosas Gandú tenía una ilusión enorme de realizar? Oración y apostolado son dos puntos de examen que los sacerdotes a la luz de Gandú nos debiésemos hacer. Somos hijos de esta época y los que vienen más abajo de esta época, todavía no de la inteligencia artificial, pero más o menos, en donde tal vez nos hemos vuelto más pragmáticos que pastores. Y hemos perdido la dimensión de una entrega que muchas veces hacía, en el buen sentido, pasar a Gandú en su celo apostólico por ridículo, porque indudablemente en la cultura no se entendía tanto empuje apostólico. El amor a la iglesia. Amaba y sufría por la iglesia. Sufría. Yo no puedo contar cosas que hablábamos entre los sacerdotes. A veces a las 12 de la noche me llamaban para consultar algo. ¿Y vos qué opinás de esto? ¿Qué te parece?
Muchas cosas uno no las puede decir. Defendía con gran amor a la iglesia. Y también él nos hablaba de lo que se llamaba la crisis de la institución. Jorge nos planteaba que en un momento determinado de la vida de los sacerdotes sufríamos la tentación de la ingratitud institucional de la iglesia, que a veces pone en crisis a la misma fe sacerdotal. Dios sabe cómo hace las cosas. Y Jorge la pasó. Parte de la cruz de Jorge no solo fue su enfermedad, fue también en la iglesia y por la iglesia. Pero Dios escribe así. Todos los sacerdotes pasamos en un momento determinado la crisis con la institución. Pero él amaba a la iglesia porque había que defenderla más allá de nuestras miserias. Le tocó lugares difíciles. Tal vez en mi pueblo, en Famayá, se divertía porque hacía muchos frutos apostólicos, pero luego tuvo que venir a Luján, vivir en un calabozo un tiempo, de ahí pasar a atender la situación de las gracias, con una situación particular del padre Villalobos, que estaba muy enfermo, y luego ir al seminario, pasar la experiencia del seminario y luego recomenzar en esta parroquia. Siempre con el mismo entusiasmo, siempre con la misma oración, siempre con el mismo amor a la iglesia. No hay que asustarse que en estas cosas ocurran en la iglesia. La iglesia es tan divina que los problemas de los hombres o de sus ministros no han llegado a opacarla, más allá de que pueden ser un poquito ruidosos ciertos temas. Una cuarta característica se caracterizó por cuidar a los sacerdotes, como dijo Alberto en su testimonio. Yo simplemente lo diría de esta manera: amaba el ministerio sacerdotal de los sacerdotes. Por eso, cuando uno ve situaciones de sacerdotes o a los sacerdotes, a veces enmarcado en la ley canónica, o tal vez por interpretaciones, se sufre porque uno se olvida la dimensión del ministerio del orden que se lleva. La anécdota que contó del cura que los rescató, tantos. Yo por ahí les decía, y discúlpenme si soy un poco atrevido, le decía: Gandur, vos tenés un borde acá, porque, y me miraba Gandur y se enojaba. Yo le decía: sacerdote, porque sacerdote con problemas, enfermedad tenía, él lo recogía. ¿Puedo decir un apodo que le decíamos? Un apodo que le decíamos también por ese tema. Sí. Vos tenés carisma de radiador, le decíamos. Porque se te Me pegan todos los bichos. Bueno, el tema es que sí, él comprendía que más allá de la miseria del sacerdote de nosotros, estaba el orden sagrado en ese hombre. Y entonces amaba el ministerio sacerdotal en los sacerdotes. No lo veía como enemigos. Y sufría cuando la iglesia no consideraba esto. Cuidó el seminario de la mejor forma y manera que podía. No eran tiempos fáciles. Y supo aceptar su salida como un proceso de purificación y a veces también de incomprensión, porque nadie es tan fuerte que no sea vulnerable frente a los hechos que suceden en la misma iglesia. A veces, queridos hermanos, el Papa Francisco dijo hace unos 6 meses o más, en la última reunión con los embajadores, habló y advirtió sobre la cultura de la cancelación. Cómo la sociedad moderna, especialmente a través de la inteligencia artificial, de los medios, formas y maneras, se cancelan a las personas, a las instituciones. También en la iglesia puede haber esa tentación, cancelar.
Y la gran tentación de cancelar es remitirse a un pensamiento único. Y cuando no se piensa como piensan, terminamos cancelando al que no piensa como pensamos. También pasa. Gandour sí que supo hacer de la iglesia una tienda de campaña para sacerdotes enfermos y heridos. Lo supo hacer, aún costándole la incomprensión de otros sacerdotes. El seminario pasó a la caridad, hizo honor al nombre por su caridad a los hermanos sacerdotes enfermos y complicados en su existencia. Su proyección eclesial. Las personas denotan su vigencia a través de su presencia hecha memoria en el pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Gandour sigue vigente. Lo seguimos hablando, lo seguimos citando, nos seguimos acordando, seguimos teniendo como punto de referencia, lo extrañamos. Cuando un sacerdote no ha tenido esta vigencia, indudablemente pasa. Uno se recuerda por ahí la memoria del día que ha fallecido en las parroquias. Habría que ver si las parroquias rezan por los curas que han muerto en su parroquia. Pero bueno, Gandour sigue vigente. Han pasado 10 años y Jorge sigue presente entre nosotros por sus dichos, aforismos, por su formación, por sus consejos, por sus consignas, por su imagen y sus recordatorios, por el ejemplo, especialmente nosotros los sacerdotes, para seguir caminando en el camino que Dios nos ha llamado. Sigue vigente. Gandour no ha podido ser cancelado. Sigue estando presente. Y nosotros lo tenemos que seguir manteniendo presente. Esa proyección eclesial ha tenido una dimensión, que es la dimensión de la vida parroquial. En Famaillá, Luján, las Gracias, Roma, el seminario, la caridad. En cada parroquia dejó huellas, hasta hoy presentes. Tal vez hubo cicatrices que puede haber dejado, pero se trató de pedir perdón, como contó Alberto. Tenía la valentía de llamarte, aunque sea a la 1 de la mañana, para decir, perdoname, no hice bien. Dejó huellas de tal manera que formó laicos para la calle, laicos para la iglesia, laicos en la vida, de modo especial del servicio de la iglesia en el mundo. Y eso se ve patente. En cada una marcó una trilogía muy fuerte. Marcó la oración, el estudio y el apostolado. Yo me acuerdo cuando entré en mi proceso vocacional, me dio un tomo de los sacramentos de Esmaus, un teólogo alemán. No era muy duro en su lenguaje, pero era muy largo, eran 1000 páginas. Y me dice, haceme un resumen. Claro, me formaba de esa manera. Después le daba tanque de Garrigou-Lagrange. Oración, estudio, apostolado. Sigue. A cada parroquia le dejó algo muy propio. Siempre se repitió el amor a la Eucaristía y a la Virgen. En el marco de la oración, del estudio, del apostolado, la Eucaristía y la Virgen. Como decían en la época del concilio, y esto lo marco así como un anecdotario, decía un teólogo de otro teólogo que se estaba yendo fuera del camino eclesial. Era un teólogo suizo de un teólogo alemán, ¿no? Y el teólogo suizo le decía, ya no habla de la Virgen,
y silencia el corazón de Cristo. Dos síntomas graves cuando un teólogo pierde su referencia. En la diócesis, la presencia de Gandú era inevitable, indubitable. Gandú siempre estaba presente. Y así como cuando lo veíamos en el pasillo del padre Martín Martínez del seminario, nos alegraba verlo, ¿quién no se alegraba al verlo a Gandú? Con sus saludos, con sus gritos, en un buen sentido, porque generaba un entusiasmo natural de su vida sacerdotal. A Jorge lo buscaba el que pensaba como él, el que no pensaba tanto como él, como el que pensaba en contra de él, porque a pesar de que no pensaban iguales, siempre lo veían sacerdote. Son las huellas de un sacerdote que siempre fue sacerdote y solo sacerdote. Seguía muy fuerte a San José María, defendía la obra como la madre guapa que le enseñaron a decir, y sabía que la iglesia debía ser servida como ella quiere ser servida. A veces se esforzaba en los trabajos parroquiales y diocesanos y en todos los encargos hasta el cansancio. Era tan celoso en su vida apostólica que inventaba trabajo para los demás, especialmente para los sacerdotes que convivían con él, porque en su espontaneidad lograba agendas de trabajo que marcaban una suerte de nerviosismo existencial en los curas que vivían con él. Porque les llegaba con una agenda, que claro, otros curas tenían ya su agenda de trabajo, y él les llegaba con otra cosa, no podía hacer tal cosa. No, Jorge, si te... Bueno, pero veamos, mira que esta gente inventaba y te buscaba un cura, te llamaba, hacía 100 cosas a la vez, involucrando a los demás. La anécdota del bolsillo que contaba, a veces salíamos a comer, ¿no? Varios, a veces con algunos hijos. Y yo me enojaba. Llegaba el momento de la cuenta y yo cambiaba la cara y él se hacía el Yo le he salido un hijo un poquito, no sé. Entonces le digo, no le pague, no que vaya a lavar los platos, que pague. Está forrado, le digo, no, Marcelo, pobre padre Gandú, no tiene nada, yo no le pago nada, ¿no? Y yo acá el obispo le pagaba, Era muy capaz para pedir, muy generoso en dar, pero él tenía que saber lo que daba. Una vez en el auto, digo, Gandú, ¿tenés un mármol para un altar? Yo estaba en la medalla milagrosa. Sí, ahí hay uno, tiraba ahí. Bueno, yo ni lerdo ni perezoso sabía que en un momento de debilidad tenía que actuar rápido. Me cargué el mármol. Meses después, él, en una suerte de histrionismo nervioso, me dice, ¿y el mármol? Digo, ya lo consagró Villalba. ¿Cómo? Sí, vos me has dicho que me lo dabas, ya está, ya Monseñor Villalba consagró el altar. Y se fue a ver si estaba el altar. Genio y figura, porque bueno, a ver, él sabía administrar y sabía contabilizar las cosas. El testimonio del pueblo de Dios. Jorge era un hombre de fe, si él creía. Era un hombre de visión sobrenatural. Si él miraba las cosas desde una perspectiva de fe. Su condición oriental le hacía valorar lo sagrado que nosotros en Occidente lo hemos perdido hasta el día de hoy. Por eso la liturgia de los menonitas o de ciertos es muchísimo más piadosa y regalada en rito y forma y manera, mientras nosotros hemos caído en un simplista minimalista
que ya no se sabe qué es lo que celebramos. Nunca dejó ni escatimó gastar para el culto. Siempre buscaba lo mejor. La vida de fe le lleva a estar en la vida de la fe del pueblo de Dios. Por ello es recordado de un modo, no es recordado de un modo ficticio, sino que Jorge es recordado en el plano de lo espiritual. Vayan a ver en la zona de mi pueblo, en Fomellac, la gente que todavía vive, lo recuerda, no lo recuerda, no sé, por alguna superficialidad, lo recuerdan por la fe. Era intrépido por la fe que tenía. Algunas características que quiero señalar de su testimonio de fe en el pueblo de Dios. Primero, sus consejos. Ite a Joseph, se decía en el libro de Éxodo, cuando llegan los hebreos a Egipto y no tenían qué comer, vayan a ver a José. Esa misma frase luego se apela a San José. Para nosotros ir a Gandour era algo con punto de referencia fundamental. Todos sabíamos que cuando algo pasaba había que ir a Gandour, había que ir a Jorge. Porque indudablemente tenía un carisma en sus consejos que podía ver más allá de lo que se escuchaba y se veía. Es una intuición, intuiciones que ahora las desarrollo. Ese carisma del buen consejo hoy no abunda. Una sociedad marcada por la tecnología o la inteligencia artificial hace que indudablemente el consejo sea solo de resultados pragmáticos. Gandour tenía empatía. La empatía que le daba tiempo al otro y sabía darle consejo en cada detalle como muy propios. Otro detalle de Jorge, su intuición. Jorge te intuía a la lengua. Jorge te veía caminar y te dice, ¿qué te pasa? Él sostenía una teoría que había que preguntar, algo iba a salir. Algo iba a salir. Pero te intuía, no era una ciencia infusa la que tenía, pero era la intuición del conocimiento de las almas. Mucho tiempo, toda su vida de sacerdotal se pasó escuchando. Mucho tiempo. Y eso le enseñó el arte de las artes, como dice San Gregorio Magno, que es la custodia y la dirección de las almas. Intuía cosas generales e intuía cosas específicas. Y te las decía. Tal vez no te daba la solución, pero te decía, no te preocupes, ya va a pasar. No pasa nada, es una tontera. Y uno se quedaba con el tema y después se daba cuenta que era una tontera. Como con el amor a Dios y a la Iglesia, intuía cosas que se relacionaban con Dios y la Iglesia, como fue en el caso de la Virgen del Placar. No está ninguna promotora de la Virgen de... Entonces yo le llamo, me van a ustedes matar, yo le digo a la señora del ropero, salió la Virgen del closet, le digo, no, padre, no puede decir eso, la Virgen salió y él intuyó. Hoy, María de la Eucaristía, en esa imagen está la memoria y la presencia general, nacional, mundial de Jorge Gandour. En esa imagen va Jorge. Eso, si nosotros lo analizamos espiritualmente, es de mucha fuerza. Nadie habla de esa imagen sin tener que hablar de Jorge Gandour. Es imposible. Es decir, una devoción que va haciendo sus milagros, su gracia,
está ligada a la intuición de un sacerdote. Y eso en la historia de esa imagen y de su devoción partirá de esa intuición. Y es la proyección de la historia de la vida de la fe que se hace presente en el pueblo de Dios. Voy terminando. Dije sus consejos, su intuición. Quiero hablar de su funeral. A mí me tocaba ser párroco de la catedral en esa época. Memoria de agradecimiento de un pueblo es el funeral de un sacerdote. Monseñor Seca me pidió que fuese su velatorio en la catedral, que en general solo los párrocos de la catedral lo tienen, y los obispos propiamente. Jorge estuvo en la catedral de la iglesia matriz. Y aquello fue impresionante, yo lloré mucho cuando lo vi entrar en el féretro. Y no sé, 6, 8, 10 misas, desde ese día hasta el otro día, llenas de gente. 10 catedrales llenas. No sé si un obispo tiene eso. Tal vez algunos obispos no le avisan, algunos obispos que mueren no le avisan para que la gente vaya. A buen entendedor. Pero la gente fue a la catedral llevada por la fe, por el reconocimiento y por el agradecimiento. No fue llevada ni por bolsones ni por colectivos. La gente vino desde Famallá, desde lugares inhóspitos, que no sabíamos que Jorge tenía su influencia. Amigos, agradecidos, opositores. Todos fueron a celebrar. 90 curas aproximadamente. Porque Jorge no dejaba indiferente, era firme en sus convicciones y se jugaba por lo que pensaba. ¿Qué es lo que hoy muchas veces los pastores no lo tenemos? ¿Qué hacer? Esta simplemente es una tarea. Yo hice un esquemita, está grabado, después tal vez lo podré escribir. Hoy a las 5 de la mañana me puse a escribir esto. Yo creo que, queridos hermanos, que lo conocemos a Jorge, hay que desarrollar, elaborar y proyectar. No se trata de tener solo buenos recuerdos. Se trata de explotar en la historia la riqueza de los sacerdotes santos. Gandul luchó por serlo. Estará en el cielo. Pero ninguno de nosotros puede decir que Jorge no luchaba por ser un sacerdote santo. Luchaba, con sus más y con sus menos. Esta semana, en honor a Jorge, yo creo que les pido, como hacen los políticos, compartan las cosas en el Instagram, en el Facebook, manden a diversos lugares. No puede ser que ahora en esta vorágine política tengamos toda la atención si uno se ha puesto de novio, si el otro consiguió los $1.000 millones en el fondo, o si una persona no sabe si va a poder llegar al balotaje o no. Hay que colocar paradigmas, ejemplos. Y en este tiempo en el que la Iglesia está muy, no sé si castigada o está, no sé, oscurecida, lo que fuese, no sé, indudablemente por todo lo que sabemos, forma y manera, es necesario posicionar ejemplos como el Padre Goyo, el Padre Martín, el Padre Gandul, el Padre Rojita. Los sacerdotes, queridos hermanos, y termino, tenemos todas falencias, pecados, imperfecciones, defectos. Pero bueno, Dios nos ha llamado así. Yo nunca había pensado ser cura, nunca. Y termino simplemente diciendo que decidí ser cura por dos cosas. Por la alegría de Gandul
y porque Gandul no pensaba en sí mismo, sino solo en Dios y en los demás.